La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. De nuevo estamos hoy pues con la palabra del domingo. Hemos recorrido ya un breve lapso del tiempo ordinario. Este es el domingo tercero del tiempo ordinario. Comenzó después de la solemnidad de la Epifanía con la fiesta del bautismo del Señor. Como siempre en los domingos del tiempo ordinario, las instrucciones litúrgicas de la Iglesia prevén tres lecturas: la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, naturalmente, del Evangelio. Como estamos en el ciclo A de los domingos, entonces este año va a predominar el Evangelio según San Mateo. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías. Ya varias veces, amables oyentes, les he indicado que el libro de Isaías es muy complejo. Abarca 66 o comprende 66 capítulos. No todos provienen, o mejor dicho, se refieren al llamado profeta Isaías o primer Isaías. Los eruditos actuales, desde hace ya buen tiempo, hace como un siglo, han sabido distinguir en el profeta Isaías tres colecciones diferentes. La primera en los capítulos 1 a 39, la segunda de los capítulos 40 a 55 y la tercera de los capítulos 56 a 66. Y como autores, digamos, entre comillas, de esas colecciones, aparecen pues Isaías. Con eso se refieren al profeta que vivió en Jerusalén en la segunda parte del siglo VIII a.C., precisamente en un programa que yo hago por esta emisora todos los martes de 11 a 12 del día. Estamos hablando precisamente de esa época de la historia, de la época de la crisis de israelitas y judíos con el imperio asirio, y hemos estudiado con algún detalle el libro de Isaías. Pues bien, a este Isaías, el histórico, lo llaman, en cuanto a su obra, el primer Isaías, para distinguirlo del llamado segundo Isaías, un profeta anónimo al cual se le adjudican los capítulos 40 a 55, y luego el tercer Isaías, otro profeta anónimo al cual se le adjudican los capítulos 56 a 66. Como los bloques del segundo Isaías y del tercer Isaías fueron añadidos secundariamente al libro de Isaías, por eso, fíjense, los eruditos no han encontrado un mejor nombre para estos dos profetas anónimos que Isaías. Y para distinguirlo del Isaías histórico los llaman segundo Isaías y tercer Isaías. Pues bien, queridos oyentes, el texto que toca leer hoy en el capítulo 9 corresponde al primer bloque y despierta la impresión de estar en relación exactamente con la época en que vivió Isaías. Por tanto, a pesar de las grandes dificultades críticas que se dan para estas investigaciones, muy probablemente detrás pues de estas palabras que vamos a escuchar en el día de hoy, se deja sentir el genio de Isaías, es decir, de ese profeta que vivió en Jerusalén en la segunda parte del siglo VIII y le tocó, afrontar un tiempo muy difícil. Los asirios, el gran imperio de Oriente, en el norte del actual Irak, actualmente, cuya capital era Nínive, atacaron toda la región de Palestina y de Siria, se apoderaron de ella. De esa manera perecieron los dos reinos que quedaban al norte de Jerusalén, el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino de Siria, cuya capital era Damasco. Sin embargo,
el reino judío, cuya capital era Jerusalén, se preservó, fue preservado, y esto para los judíos evidentemente fue un signo de la benevolencia de Dios. El texto de Isaías que vamos a escuchar proviene de esa época, de la época en que la amenaza pues se ciñó violenta del del rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, y sus sucesores, Salmanasar V, Sennacherib, de esa época en que el imperio asirio pues se posesionó de todo el norte del país. El texto, como les decía, está en el capítulo 9, versículos 1 a 4. Dice así: en otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras y sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Fíjense, amables oyentes, es tan complejo este texto que se conservan de él dos versiones bien diferentes. La versión hebrea, la que solemos llamar nosotros el texto masorético, la masora, así la llaman los judíos, empleando el verbo arameo correspondiente. Es el texto tradicional, el texto hebreo tradicional, texto masorético, es decir, el que se conservó, digamos, con copias manuales en las sinagogas desde tiempos inmemoriales, los más antiguos documentos de la Masora, es decir, de los textos hebreos de la sinagoga, provienen de los siglos VIII, IX de nuestra era. El texto masorético, el texto hebreo. Pero el texto hebreo de la Biblia fue traducido al griego de la época antes de Cristo, es decir, en los siglos III, II antes de Cristo. Lo tradujeron en Alejandría, judíos que hablaban griego y que conocían el hebreo. De esa manera surgió una traducción que suele ser llamada Septuaginta, con el nombre latino, Septuaginta, es decir, 70, por una leyenda que comunica una carta judía llamada Carta de Aristeas. Comenta esa carta en forma legendaria que el rey de Egipto, el rey alejandrino Ptolomeo II Filadelfo, encargó para hacerles un favor a los judíos, a 70 ancianos judíos, una traducción de la Biblia hebrea al griego. Y ellos hicieron pues cada uno independientemente la misma traducción. Por eso la llamaron Septuaginta, Hebdomikonta, dicen en griego, los 70. Pues bien, es una leyenda, pero el hecho real es que sí se conservó una traducción del hebreo al griego de la Biblia, hecha antes de Cristo. Pues bien, en la versión de los 70 de la Biblia griega, de este texto hebreo de Isaías, suena distinto al texto hebreo. Se ve que los traductores griegos en esa época dispusieron de un texto hebreo que no coincidía exactamente con el texto hebreo que fue transmitido en las sinagogas. San Mateo, concretamente, como vamos a ver más adelantico, que escribe en griego, conoce tanto el texto de la Septuaginta como el texto hebreo y presenta una versión en el texto que vamos a escuchar más adelante, una versión mezclada de ambos. En fin, estos pormenores que les estoy dando son un poco complejos, pero indican pues, digamos, el panorama que tiene que afrontar un investigador bíblico cuando llega a estos textos. Pues bien, en el texto que escuchamos de Isaías, hemos escuchado el texto hebreo, la traducción castellana del texto hebreo, se distinguen claramente, se mira hacia atrás. Fíjense, en aquel tiempo, dice el texto, en otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y el país de Neftalí.
es el país de Zabulón y país de Neftalí. Son las dos tribus, dos de los hijos de Israel que ocuparon el norte de la tierra prometida, concretamente la Galilea. Zabulón y Neftalí. Más adelante, cuando lleguemos al Evangelio, les diré algo más sobre eso. Eran las dos tribus pues más importantes de Galilea. Las humilló el Señor en otro tiempo, dice el texto. La mirada evidentemente es hacia el pasado. Cuando llegaron los asirios, comandados por Tiglat-Pileser III, luego por Salmanasar V, en fin, por esos grandes conquistadores que venían del norte y arrasaron el país. A eso se refiere el texto. Y entonces, en contraste con esa humillación, se dice a continuación, ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Es decir, en contraste con esa humillación de las tribus de Israel que viven en el norte, llega una época distinta en que Dios, digamos, los honrará, los ensalzará, y habla del camino del mar al otro lado del Jordán, mirando desde Oriente, es el otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Esa es la palabra que emplea en el texto de Isaías, Gelil Goim, Galilea de los gentiles. Galil en hebreo significa región. La región de los gentiles en griego se traduce Jora ton etnon, la Galilea de los gentiles, la región de los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando los asirios expulsaron a los restos de Israel o a las tribus israelitas que vivían allí, al tomarse el territorio, trajeron gente que no era israelita a habitar allí. Los gentiles, goim en hebreo, etni en griego, significan por tanto los no judíos, los no judíos. Los israelitas, por tanto, las tribus de Zabulón y Neftalí fueron humillados, pero después se cambió la moneda, el curso de la historia fue distinto, los asirios retrocedieron y finalmente hubo un respiro maravilloso para, no solamente para judíos, sino también para israelitas y la gente que quedó en el norte. Este respiro lo escribe el profeta con palabras muy hermosas. Fíjense, dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban en tierras de sombras y una luz les brilló. Es decir, amaneció, o hubo un nuevo amanecer para ellos, después de la catástrofe, después de la derrota, después de la invasión. Y sigue el texto, acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como se gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Las imágenes provienen de la cosecha y de la guerra. Cuando se siembra, dice por allí algún salmo, los que siembran van llorando, esparciendo la semilla, pero cuando ya la semilla da fruto, cuando se forma la espiga, vienen a segar, y entonces al segar, al cortar las espigas y recogerlas, se alegran, como se alegran, como se gozan al segar. Cuando se siega, hay gozo y alegría, porque están recogiendo el trabajo que costó muchos sudores. Ahí está la primera imagen. Y luego la otra, como se gozan al repartirse el botín. Cuando finalmente se toma una ciudad, se expulsa a sus habitantes, entonces para los que llegaron queda el botín, es decir, los despojos de ellos, se llevan todo lo de valioso. ¿Ven? Ese es el botín de la guerra. Pues bien, esas son las imágenes que emplea aquí Isaías. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como se gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Hay por tanto una gran alegría en el país. En la época de Isaías fue pues la desaparición, o mejor dicho, el retroceso de Asiria, el respiro, digamos, de un nuevo amanecer. Y termina así, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Los madianitas habían sido enemigos jurados de Israel, pero en la época de Gedeón fueron vencidos por Israel. El día de Madián, por tanto, es un día de victoria, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, es decir, el gran imperio asirio que los tenía dominados y oprimidos, ha cedido. Esas son las palabras de Isaías, que valen pues probablemente para la época en que el profeta prevé que en Judá habrá un heredero. Se trata probablemente del rey Ezequías, que en Isaías se llama el hijo de la Alma,
el hijo de la doncella, que recibe de ella por mandato de Dios el nombre Immanuel, con nosotros Dios. Es por tanto un texto, este de Isaías, susceptible de interpretación mesiánica, porque desde su origen el texto está marcado por esperanza en una nueva libertad, por esperanza de un respiro que Dios va a dar a los suyos. La segunda lectura de este domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta. Les dije con motivo del comentario del domingo pasado que los liturgistas que prepararon estos textos, estos formularios para la liturgia de la Eucaristía, empezaron en el segundo domingo con la carta primera a los Corintios en el ciclo A. Pues ahora siguen con la primera carta a los Corintios. El domingo pasado leímos el prescripto, así se suele llamar, es decir, la introducción formal de la carta que escribe Pablo, que se ajusta pues a la costumbre de Pablo derivada de el formulario de las cartas que se escribían en ese tiempo, el nombre del destinatario, el nombre del remitente, el nombre del destinatario y el saludo. Aquí ya Pablo, después del saludo y de una breve acción de gracias, Pablo empieza a tratar el tema, tal vez el tema principal de su carta. Pablo parece que en estos versículos que vamos a leer enseguida, Pablo desvela el problema profundo que había en Corinto. Corinto fue una comunidad cristiana que Pablo mismo fundó cuando, acompañado de Silvano, Silas y Timoteo, llegó allí bajando por la península, por Macedonia y luego por Acaya. Se radicó en Corinto alrededor de año y medio. Allí no había cristianos, no había llegado a resonar el nombre de Jesús en Corinto. Pablo, acercándose a la sinagoga de los judíos primero, logró convencer a muchos judíos y también a no judíos para abrazar la fe cristiana, y así formó pues o fundó lo que él llamaba la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia del Dios que está en Corinto, así la llamaba él, así la llama al comienzo de esta carta. Pero Corinto era una ciudad cosmopolita, era un puerto en el sur de Grecia, imagínense, un puerto obligado de paso para las naves que venían del oriente del Mediterráneo con dirección a Roma y luego a España, imagínense. Era por tanto, aún los que subían de Alejandría, de Egipto, hacia Roma, podían pasar por Corinto. Era, había mucho comercio allí. Y ustedes saben que cuando hay un puerto y hay mucho comercio, hay mucho trabajo. Y entonces hay muchos estibadores y muchos trabajadores. Y donde hay muchos hombres trabajando en un puerto, hay muchas mujeres que se aprestan a servirlos. Ustedes saben a qué me refiero. Por tanto, Corinto era una ciudad muy difícil. Tan difícil era que lo que decimos nosotros hoy en día, rumbear o vagamundear, se decía en ese tiempo corintiar. Corintiar era dedicarse a la parranda, en todos los sentidos. A Pablo le tocó predicar allí, pues, en Corinto, por primera vez el Evangelio. Y se formó una comunidad cristiana, mucha gente del puerto, gente sencilla, gente que no tenía letras, se hizo cristiana. Pero ustedes saben que la vaca resabiada no olvida el portillo, y entonces ya como cristianos siguieron las antiguas andanzas. Entonces Pablo tiene que intervenir. Pero lo peor de todo no fue eso, no fue la debacle, diría yo, moral de Corinto, sino también que después de que Pablo predicó allí, llegaron otros predicadores cristianos que tenían unos énfasis distintos a los de Pablo, que miraban algunas cosas de la fe con ojos diferentes a como las miraba Pablo, que empezaron, diría yo, a cosechar en tierra cultivada y sembrada por otro, y empezaron de alguna forma a arrancarle al sembradío de Pablo frutos para ellos, a formar, diría yo, una especie de iglesia dentro de la iglesia o de grupitos dentro de la iglesia. Y lo que sucedió fue pues que empezó a dividirse la comunidad de Corinto, la iglesia de Corinto. Empezó a haber luchas internas entre ellos, de acuerdo pues con lo que les enseñaban los nuevos evangelizadores.
Pablo, por tanto, se ve abocado a un problema de la unidad de la iglesia debido a un problema de diferentes énfasis del evangelio que ayer ha predicado. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 10 a 13, y luego se añade el versículo 17. Dice así: Hermanos, os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Es que Cristo está dividido. Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros. ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? No me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Fíjense pues el consejo que les da Pablo de una vez: no andéis divididos, poneos de acuerdo en un mismo pensar, un mismo sentir. Eso había en Corintios, schismata, es la palabra que Pablo emplea, schismata. De ahí viene en castellano la palabra cisma. Cisma es división. De ahí viene también scissors en inglés. Scissors son las tijeras. ¿Ven? Las tijeras de esa misma raíz. Estaban divididos los corintios, había grupitos allí. ¿Y por qué había grupitos? Porque les habían predicado el evangelio no solamente Pablo, sino también otros. Y parece ser que otros que habían llegado a Corinto y predicado el evangelio, prácticamente les habían insinuado que la predicación del evangelio y el bautismo subsiguiente a la predicación unía a las personas con el predicador y bautizador. Es decir, que prácticamente el que predicaba y bautizaba de inmediatamente se conseguía discípulos que le debían fidelidad y debían permanecer con él. Parece que esta concepción de la iglesia estaba detrás de los problemas de Corinto. ¿Quién había introducido este tipo de cosas en Corinto? Algunos dicen que fue Apolo. Pablo lo menciona acá, pero Pablo lo menciona, digamos, con respeto. Tal vez Apolo no se propuso dividir la iglesia de Corinto, pero tal vez por la predicación de él, la actividad de él, se formó un grupito. Aquí lo dice Pablo, un grupito que decía: yo soy de Apolo, es decir, yo le pertenezco a Apolo. Otros decían: yo soy de Pablo, es decir, yo le pertenezco a Pablo. Otros decían: yo soy de Cefás, es decir, de Pedro. Se ve que también entre los predicadores de Corinto había algunos, naturalmente, que mencionaban a Simón Pedro, el principal apóstol en la iglesia. Algunos piensan que el mismo Pedro pudo haber estado en Corinto, sin embargo esto no es seguro. De todas maneras, fíjense ustedes el problema. La gente de la iglesia que había aceptado el evangelio de Jesucristo se dividía de acuerdo con el predicador que les predicaba y con aquellos y con el que los había bautizado, como si el predicador y el bautizante se hicieran como la cabeza del grupo y se hicieran como los dueños del grupo de los creyentes. ¿Cómo supo Pablo que en Corinto estaba pasando eso? Fíjense, él estuvo en Corinto como año y medio y fundó la iglesia, y luego pues llegaron otros, como les he contado. Pero Pablo se fue a Éfeso, se radicó en Éfeso y en sus alrededores. Allí se quedó como 3 años. Pues bien, entre Éfeso y Corinto había, digamos, un gran contacto. No quedaban lejos. Por barco, en pocos días se navegaba del sur de Grecia, de Acaya, donde estaba Corinto, a Éfeso, que quedaba en el occidente, en la costa occidental del mismo mar Mediterráneo.
A pie era mucho más largo el viaje, naturalmente, porque había que atravesar toda Acaya y toda Macedonia para llegar al estrecho de los Dardanelos, si mal no estoy, así se llama actualmente, y pasar a la actual Turquía continental, que en ese tiempo era la provincia romana de Asia, y luego bajar hacia el sur y llegar a Éfeso. Pero por barco el viaje era en alguna forma rápido. Por eso había un gran contacto entre Éfeso y Corinto. Y gente de Corinto iba a Éfeso y gente de Éfeso iba a Corinto. Pues bien, entre la gente de Corinto que había ido a Éfeso estaban los de Cloe. Pablo los menciona aquí. Me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Cloe es una señora, tal vez una señora en cuya casa se reunía un grupo de iglesia. En ese tiempo no tenían todavía iglesias grandes como nosotros, digamos recintos capaces de albergar a mucha gente. Entonces se reunían en casas de familia que tenían un salón adecuado, lo prestaban y allí se reunía la comunidad. Posiblemente doña Cloe, la señora Cloe, era una de las dueñas de esas casas. Pues bien, Cloe o los de Cloe, gente que iba a ese grupo, estuvo en Éfeso y le contó a Pablo. Estamos peleando allá. Unos dicen tal cosa, otros tal otra, otros tal otra. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefás, yo soy de Cristo. Entonces, posiblemente eso, yo soy de Cristo, es un puntico difícil de interpretar en este pedacito. Sin embargo, yo no voy a dedicarme pues a interpretar punto por punto porque sería muy difícil. Si ustedes quieren ver las diferentes opiniones, pueden buscar en mi comentario. Tal vez aquí Pablo está expresando su propia opinión. Pues ustedes pueden decir eso, pero lo que yo digo es que yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. En fin, pero lo importante en esto, amables oyentes, es la forma como Pablo, digámoslo así, interpela a esa gente que en Corinto definía su situación cristiana con respecto a algún evangelizador. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, decían. Y por eso Pablo añade, es que Cristo está dividido. Es que Cristo está dividido. No, yo soy de Cristo. Por tanto, no importa que me haya bautizado Pablo, que me haya bautizado Pedro o que me haya bautizado Apolo. No importa de quién yo aprendí el evangelio, no importa. Está dividido Cristo. No, Cristo no está dividido. Por eso no son válidas esas divisiones. Y luego sigue Pablo con esta otra pregunta. ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? Pablo se refiere a los suyos, a los que decían yo soy de Pablo, porque habían escuchado de boca de Pablo el evangelio. Es que Pablo murió en la cruz por vosotros, el que fue bautizado por Pablo no puede alegar ninguna cosa, porque es que Pablo no murió en la cruz. Lo que fundamenta la vida cristiana y la gracia de Dios para nosotros es la muerte de Jesucristo en la cruz, su crucifixión. Pablo va a hablar enseguida de ese tema. Por tanto, Pablo no murió en la cruz por nosotros, ni tampoco Apolo, ni tampoco Pedro. Por tanto, no importan ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo. Uno no se hace cristiano por adherir a uno o a otro. Ellos no fueron crucificados por nosotros. Y luego dice Pablo, es que habéis sido bautizados en nombre de Pablo. Cuando Pablo los bautizó, no los bautizó en nombre propio de Pablo, sino en el nombre de Cristo. El bautismo es una incorporación a Cristo. Ustedes ven pues esas tres preguntas que hace el apóstol en la carta, con las cuales pues interpela a los corintios o miembros de la iglesia de Corinto que están divididos. Y luego añade, después de hacer como una especie de paréntesis, de seguir unas reflexiones que no las pusieron para leerlas el domingo, pero que son interesantes. Pablo recuerda que bautizó en Corinto muy poca gente, que él predicó el evangelio, pero que prácticamente no era él el encargado de dar el bautismo posiblemente lo administraba otro, distinto de él. Él empieza a recordar unos cuantos nombres de los que él pudo bautizar, pero no fueron muchos, dice él, y termina con esta frase: no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el evangelio. Es decir, lo importante del apóstol no es administrar el bautismo, sino predicar el evangelio, evangelizar. Esa es la tarea básica del apóstol, evangelizar, predicar el evangelio. Y oigan bien, en la última frasecita, que es un poco difícil, Pablo entonces, descubre la raíz del problema de Corinto.
porque me ha enviado Cristo no a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabra, para no hacer eficaz la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabra, en Sofía Logu, dice el texto paulino griego. No con sabiduría de palabra. Parece que en Corinto se había impuesto una concepción del Evangelio semejante a una sabiduría mundana. Era un logos, una palabra, digámoslo así, muy bien hilvanada, muy bien compuesta, retóricamente muy bien presentada, muy razonablemente argumentada para que los oyentes la pudieran aceptar precisamente como una sabiduría de la vida. Pablo dice, el Evangelio no es eso, no es una palabra sabia, no es una palabra sabia a la cual el evangelizador le comunique sus propios conocimientos, sus propias capacidades, su propia, digámoslo así, su propia argumentación. El Evangelio no es un logos sofías, una palabra de sabiduría. Eso en este domingo pues no lo podemos explicar, pero seguramente en el texto del domingo siguiente habrá detalles acerca de ese problema básico de Corinto. Si ustedes quieren conocer bien el problema de la comprensión del Evangelio de algunos en Corinto, pues ahí está mi comentario, lo pueden buscar y leer a los que les interese este tipo de temas. Y llegamos así a la tercera lectura del Evangelio según San Mateo. Les decía yo que hay 3 ciclos dominicales, A, B y C. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de San Mateo. El domingo pasado leímos, sin embargo, un pedacito de San Juan. Pero ahora ya sí el ciclo A va a tomar a San Mateo. Solamente en el Cuaresma y en Pascua pues se van a tomar textos de otro lado, pero en este domingo y el próximo del tiempo ordinario vamos a leer a Mateo. Esta vez toca leer el capítulo 4, versículos 12 a 23. Es, digamos, la bisagra que escribe Mateo entre la introducción a la actividad de Jesús y el comienzo de esa actividad. Una bisagra. El texto entonces corresponde la primera parte a la conclusión de la introducción de Mateo y la segunda parte al comienzo de la primera parte, digamos, de la actividad de Jesús en Mateo 4 en adelante. Pues bien, ahorita que nos va a tocar pues estudiar a Mateo, leer a Mateo en este año, yo les recomiendo mi comentario de Mateo. Tiene 2 volúmenes muy grandes, muy amplios. Mateo 1 y Mateo 2. Mateo 1 lo titulé El Evangelio del Reino y Mateo 2 lo titulé Hacer discípulos. Los encuentran acá en la Escuela Bíblica Católica Yeshua o también en la librería del seminario. Pues bien, este pedacito dice así: al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.
Este pedacito del Evangelio, queridos oyentes, marca, digamos, el comienzo de la actividad de Jesús. Jesús comienza a actuar públicamente cuando se entera de que Juan había sido entregado. Paredoti, dice el texto. El evangelista Mateo lo toma literalmente de Marcos. Así comienza el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Metadeto paradoti neton Joanin, después de ser entregado Juan. Por tanto, el pedacito de Marcos que les acabo de decir está aquí, en Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, aquí se lee arrestado. El verbo griego es el mismo de Marcos, ser entregado, pero como en Mateo, más adelante va a aparecer Juan Bautista en la cárcel, de donde le manda recado a Jesús. Por eso aquí ese verbo puede ser traducido como arrestar, pero en Marcos debe ser traducido como entregar. En Marcos se refiere a la muerte de Juan, en cambio en Mateo se refiere el mismo verbo al arresto de Juan. Juan fue puesto en la cárcel por Herodes Antipas, y desde allí, como les decía ahora, mandó con sus discípulos un recado a Jesús. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. ¿Dónde estaba Jesús antes? No es sino que lean a Mateo antes, las tentaciones. Estaba en el desierto de Judea. Por allí cerquita, en la ribera del Jordán, había sido bautizado por Juan. Pues bien, una vez que Juan fue arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Anejorisen es el verbo que emplea Mateo. Se retiró a Galilea. Galilea era la región donde él vivía. Pero no, fíjense, dice Mateo, dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm junto al lago. Dejando Nazaret era su pueblo, su ciudad. Mateo lo dice claramente. Cuando José regresa con María y el niño de Egipto, no van a vivir en Judea porque les da temor a Arquelao, y entonces van a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y por eso a Jesús, dice Mateo, lo llamaron el Nazareno, porque habitaba en Nazaret. De modo que deja Nazaret y va a Cafarnaúm. Tanto Nazaret como Cafarnaúm quedaban en Galilea. Jesús, pues, de Nazaret va quedándose en Galilea a Cafarnaúm, que quedaba junto al lago. Era una aldeíta de pescadores junto al lago de Galilea. No quedan lejos Nazaret de Cafarnaúm. Uno en carro va subiendo la loma de Cafarnaúm en Nazaret en algo más de media hora. Una región muy bonita esa. El lago es de aguas azules muy lindas, como en Palestina casi siempre brilla el sol. Con toda razón los musulmanes actualmente, los palestinos llaman el lago el ojo de Alá. El ojo de Alá, por el brillo del azul del cielo reflejado en el agua. Pues allí se estableció Jesús y empezó a actuar. Esta llegada de Jesús a Cafarnaúm, junto al mar, en Galilea, le sirve a Mateo para introducir una de sus consabidas citas bíblicas. Mateo salpica su obra desde el primer capítulo casi hasta el último de citas bíblicas, y algunas de las cuales, son introducidas solemnemente por Mateo mediante una fórmula que tiene algunas variaciones, pero básicamente dice así: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, esto se cumplió, o esto sucedió, en fin, así, esto sucedió para que se cumpliera, o entonces, en fin, y entonces va citando la Biblia varias veces con esa formulación. Precisamente esta llegada de Jesús, o este comienzo de Jesús de la actividad, saliendo de Nazaret en Galilea a Cafarnaúm junto al lago, le sirve a Mateo para introducir su cita. Dice: se estableció en Cafarnaúm junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí, como les expliqué con motivo de la primera lectura, fíjense, eran las dos tribus de Israel que habitaron en Galilea. Nazaret pertenecía al territorio de Zabulón, Cafarnaúm pertenecía al territorio de Neftalí, dos de las tribus de Israel. Y dice Mateo: así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Y cita el texto que estudiamos o que leímos en la primera lectura: país de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló.
es tomado de Isaías, pero fíjense, no corresponde el texto de Mateo ni al texto hebreo de la Biblia, ni al texto griego de la Biblia. Es decir, Mateo le da a ese texto un tenor que a él le conviene para su cita. Comprender esto exige un poquitico de gimnasia mental y de diría yo, de purificación de creencia. Muchos autores muy radicales dicen que los autores cristianos, digámoslo así, trataron mal la Biblia, la hicieron decir lo que la Biblia no dice. Yo pienso que no hay que entender así el proceder de los cristianos, como en este caso de Mateo, cuando cita un texto bíblico adecuado a lo ocurrido, a aquello a lo cual él lo quiere referir. ¿Por qué? Porque, y esta es la lógica interna de la fe que nosotros como cristianos compartimos, porque para Mateo no es tanto la escritura con lo que dice, lo que determina lo que ocurre con Jesús, sino que es Jesús en lo que ocurre y en lo que dice lo que le da sentido pleno a la escritura anterior. Esa es la lógica cristiana. Para poderla aceptar, tiene uno que compartirla. Yo pienso que estoy frente a una audiencia que la comparte. A mí me parece que desde este punto de vista vale una hermosa frase que hace mucho tiempo yo aprendí de un antiguo sacramentario de la iglesia francesa del sur de Francia, Lyon, una hermosa frase que dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Deus omnem scripture universitatem in utero virginis coadunavit, Dios reunió la universalidad de la escritura en el vientre de la Virgen. Es decir, es Jesús, con lo que sucede con él y con lo que dice él, lo que da sentido a la profecía. Fíjense pues, queridos oyentes, cómo interpreta Mateo la actuación de Jesús en Galilea. Sale de Nazaret y va a Cafarnaúm y empieza a actuar. Es como si hubiera brillado la luz de Dios. Jesús es la epifanía de la luz de Dios. En esta forma Mateo dice, digamos, utilizando un texto bíblico aproximadamente lo mismo que dice el Jesús del Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo. Ego imi to fos tu cosmo. Yo soy la luz del mundo. La luz de Dios brilla para la Galilea cuando empieza a actuar. Y una cosa muy importante de Mateo, que se basa aquí, amables oyentes, en la expresión del profeta Isaías. En el profeta Isaías se habla de la región como la Galilea, Gelil Goim, como la región de los gentiles, la región de los paganos, la región de los pueblos. En el texto griego se traduce Galilea ton ethnon. En latín sería Galilea, no me recuerdo cómo se dice, gentilium, no sé, no me acuerdo cómo dice en latín el texto. En todo caso, el sentido sí me acuerdo, o sí lo sé perfectamente bien. Es decir, desde su actuación en Galilea, en el horizonte de la actividad de Jesús, están los pueblos, es decir, los no israelitas. Eso lo marca Mateo desde el comienzo de la actividad de Jesús, aunque Mateo sabe muy bien, y Jesús lo va a decir en Mateo, lo va a decir que no ha sido enviado sino a las ovejas extraviadas de Israel. Sin embargo, fíjense, desde que empezó a actuar, empieza a actuar en Galilea, y a Galilea la llama la Galilea de los pueblos, de las naciones. Es decir, al abrirse o al iluminar en Jesús la luz de Dios, en medio de las sombras y de la oscuridad, empieza a lucir una luz que finalmente va a llegar a todos los pueblos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombra de muerte una luz les brilló. La luz de Jesús es universal. Por eso, fíjense, en Mateo, la última escena del Evangelio también ocurrirá en el monte de Galilea, donde Jesús citó a sus discípulos para el último encuentro. Y allí les dice: haced discípulos a todos los pueblos. Y emplea la misma palabra que se emplea aquí, Galilea de los gentiles, de los pueblos, ton etnon, y haced discípulos, matithefsate panta ta etni, haced discípulos a todos los pueblos.
para todos los pueblos, iluminó en Jesús la luz de Dios. Y ahí sí, pues empieza Mateo la primera parte de sus evangelios. Apotote, dice él, ixato Jesús, empezó Jesús, apotote. Es la expresión con que Mateo comienza la primera parte y luego con la misma expresión va a comenzar después de la confesión de Pedro la segunda parte. Así, digámoslo así, repitiendo la expresión, comienza Mateo las dos partes básicas de su obra. Apotote ixato Jesús, querisin legon, a predicar diciendo, y viene la gran frase de la inauguración de la predicación de Jesús, metanoite, porque está cerca, es decir, convertíos, joti, ingiken y basilia ton uranon, porque está cerca el reino de los cielos. Ahí está pues la frase inaugural, el resumen, la síntesis de la predicación de Jesús, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Esa frase la puso Mateo antes en boca de Juan Bautista. Mateo identifica de esa manera, al menos externamente, el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús, pero Mateo sabe muy bien la diferencia entre Juan y Jesús. Es la diferencia entre el precursor y aquel a quien el precursor precede. Por eso Mateo va a poner en cuanto a Jesús los énfasis en la forma más perfecta posible para que todos sus lectores puedan entender la diferencia. Y luego Mateo, entonces, avanzando ya por la primera parte de su evangelio, después de esta frase inaugural de la actividad de Jesús, va a mostrar cómo Jesús se rodea o empieza a rodearse de discípulos. Dos parejas de hermanos, galileos ellos, Simón y Andrés, la primera pareja, y luego Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, la segunda pareja, son llamados por Jesús para ser asociados con él en esta tarea de el evangelio del reino. To evangelion tis basilias, es una expresión de Mateo. Yo la tomé de Mateo precisamente para ponerle título al primer volumen de mi comentario, el evangelio del reino, así lo llamo yo, el primer comentario, Mateo 1, los primeros capítulos de Mateo. To evangelion tis basilias, el evangelio del reino. Dios Jesús anuncia que es imprescindible convertirse, cambiar internamente, porque el momento de la irrupción del poder de Dios y del amor de Dios ha llegado. Hay que darle campo a Dios en nuestro corazón. Y la forma de darle campo a Dios en nuestro corazón, según Mateo, es la metania, es decir, el cambio de la mente, y a partir de la mente también el cambio del corazón y el cambio de la vida y el cambio de la conducta. Asocia pues Jesús a dos parejas de hermanos, Santiago y Juan, Simón y Andrés y luego Santiago y Juan, con su predicación. Y termina Mateo con una especie de sumario que aparece aquí por primera vez en Mateo y luego más adelante se repetirá tal cual. Dice, y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, to evangelion tis basilias, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Jesús pues predicando y curando, hablando, proclamando y obrando. Ahí está, palabra y obra, palabra y acción. La palabra es, está cercano el reino de los cielos. La acción es renovar las personas, aún en cuerpo y en espíritu. Esa es la actividad de Jesús en Galilea. Y como dijimos al comienzo, fíjense, esto equivale a la aurora de la luz de Dios para todas las naciones. Pues bien, amables oyentes, así terminamos nuestra palabra del domingo. Que tengan ustedes una feliz tarde. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical.
análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.